y estamos muy agradecidos a Dios por este encuentro. Y en forma especial le damos la bienvenida a la licenciada Conce Ramírez, quien nos acompaña desde México. Ella tiene un bachillerato o licenciatura en nutrición y una maestría en desarrollo humano. Siempre ha buscado adquirir conocimiento en pro de poder ayudar a sus pacientes. Ha usado su propia historia para motivar y guiar a otros en el viaje de la vida. Y a través de este proceso se ha perfeccionado en las áreas de nutrición y de salud emocional. Cuenta con una certificación de chef basada en plantas, es coach profesional y también está certificada en psicotrauma, psicoinmunología y psiconutrición. En el año 2018 creó su propia marca, Sepuren, una página donde ella comparte todo lo aprendido en nutrición y salud emocional para beneficiar a quienes la siguen. Fue allí donde lanzó su primer programa del reto Microbiota Sana. Y actualmente, luego de 4 años, el reto va por su 8ª edición y ha beneficiado a cientos de mujeres y hombres que han encontrado salud integral, tanto emocional, espiritual como físicamente. Desde el año 2019 se hizo realidad su idea y sueño de comenzar su propio ministerio en un acogedor refugio en las montañas de la sierra en el norte de México. A través del ministerio Vinisas Lodge, como lo puede encontrar a través de YouTube o Facebook, ella junto a su equipo de trabajo ofrecen programas educativos holísticos por medio de la restauración tanto física, emocional y de una espiritualidad centrada en Dios, buscan dar solución al estrés y la ansiedad de la vida moderna. Conce Ramírez también es directora de un instituto de educación superior universitario que forma a jóvenes cristianos para ser licenciados en fisioterapia y chef veganos. Actualmente, durante la pandemia, Dios ha permitido que Conce Ramírez, junto a su equipo de trabajo, expanda sus horizontes mediante la transmisión virtual y se dedica a ofrecer programas para ayudar a personas interesadas en recuperar su salud integral. Qué placer, Conce, tenerte con nosotros en esta hora. Estamos sumamente agradecidos a Dios por este lindo privilegio y oportunidad y estoy bien segura que según yo en lo personal he sido muy bendecida a través del Ministerio Vinisas. Hoy muchos más conocerán sobre todo el plan que Dios tiene para liberarnos de esas ataduras mentales que muchas veces tenemos. Bienvenida. Gracias, Vilmary, y gracias a todo el equipo de esta bonita iniciativa. Y la verdad, cuando Vilmary y Liliana me estaban contando del proyecto, yo me emocioné mucho y sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así como lo cuenta Vilmary, uno de mis propósitos de vida es precisamente eso, ayudar a las personas a que nos quitemos esas vendas o esos impedimentos que nos impiden acercarnos a Dios y también a nuestros prójimos. Y de eso vamos a hablar precisamente esta tarde. Si ustedes escucharon la ponencia de la semana pasada, se hablaba de que nosotros tenemos quizás ciertas heridas, ciertas marcas, que son, podríamos decir, como cicatrices de guerra, ¿no? Y vamos a ver realmente qué es lo que pasa en nosotros y por qué a veces tenemos ciertos comportamientos que no sabemos de por qué puedo ser tan enojona o tal vez tiendo a la tristeza. Todo tiene una raíz y es bonito poder nosotros, con la ayuda de Dios, descubrir dónde estamos parados. Así que para empezar, la clase de hoy, me gustaría, yo soy maestra, así que tiendo a hacer muchas preguntas. Así que te voy a hacer unas preguntas y me gustaría que contestaras, si tienes una hoja a mano, si te has sentido alguna vez en una de estas situaciones. ¿Te sientes atraído a relaciones que tarde o temprano te perjudicarán emocional o físicamente? O sea, como que te atraen esas personas que sabes que te van a hacer daño. O quizás no te das cuenta que te atraen ese tipo de relaciones, pero como que siempre estás en relaciones que son un poco insanas.
Piensas así, si haces tú ahorita un alto y volteas hacia atrás y haces un recuento de tu vida, ¿piensas que tu vida es así como un desastre? Como que ha ido de tragedia tras tragedia. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Estás jugando un papel donde tú buscas la aceptación de los demás en vez de ser tú? ¿Generalmente te sientes frustrado? ¿Sueles criticarte y juzgarte duramente? ¿Piensas que siempre eres rechazado? O sea, como que no tienes un lugar, como que entras a la iglesia, al súper, a la escuela, al trabajo y piensas que no vas a ser aceptado. De los que estamos aquí, de estas preguntas que ahorita te realicé, ¿cuántas contestaste? ¿O no tiene nada que ver contigo? Otra podría ser si tienes cambios muy frecuentes de humor. Entonces, si tú te identificas con estas preguntas y la mayoría contestaste que sí, posiblemente en tu vida está marcado por una herida. Y esas heridas que son cicatrices de guerra generalmente se forman durante los primeros años de vida. O sea, los primeros 7 años de vida son vitales. Y de ahí depende cómo nosotros vamos a enfrentar la vida. Muchas veces, si tuvimos una infancia algo dolorosa, como que tratamos de esas heridas o esos eventos guardarlos, porque fueron tan dolorosos que no los queremos recordar, pero están guardados allí, en el subconsciente. Y lo interesante es que cuando no nos atrevemos a tocar ese dolor, lo vamos repitiendo y perpetuando a lo largo de nuestra vida. Y es con la ayuda de Dios lo que vamos a tratar de descubrir esta tarde. Y es bien importante cuando queremos atravesar este camino de sanidad, y me alegra que hay tanta gente interesada, porque el camino de sanidad no es para cualquiera. Es únicamente para aquellas personas valientes que se atreven a enfrentar su dolor. A veces uno como que llega a un punto donde ya estás cansado y no puedes más. Y en ese quebrantamiento, que es lo maravilloso que Dios hace con nosotros, Él te dice, aquí estoy, dame tu mano, yo te voy a ayudar. Y si tú te identificaste con estas preguntas que ahorita hicimos, pues tal vez estás en esa herida del rechazo, pero lo bonito es que puedes escapar de esa prisión que tu propia mente, o sea, tu propia mente la creó. Y ese temor del rechazo puede desaparecer. Y lo maravilloso es que puedes ser liberado de esa oscuridad y experimentar la luz de la libertad. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y es así como mi versículo ancla, que se encuentra en Job 11:17 y que dice que tus días van a ser más brillantes que el sol de mediodía. ¿Cómo es el sol del mediodía? Es brillante, hay luz, no hay oscuridad. Pero cuando uno está atrapado en esas heridas del rechazo, de la injusticia, del abandono, vemos todo gris y no podemos dimensionar lo hermoso que es la vida. No podemos ver esa luz que quiere irradiar nuestra vida aún en las noches más oscuras. Y lo bonito es que aunque tu vida ahorita esté pasando por un momento muy oscuro, recuerda que cuando va a amanecer es cuando más oscuro se pone. Así que si ahorita tú te sientes que no puedes más, recuerda que falta muy poquito para que seas liberado si tú decides tomarte de la mano de Dios. Si aceptas esa invitación que Él te hace para liberarte, porque es lo que vino Jesús a darnos libertad, a darnos vida y darnos vida en abundancia. Y la única manera de escapar de esta trampa del rechazo, del abandono, de la crítica, es reconocer la naturaleza real e insidiosa de esa lucha. O sea, tenemos que reconocer que estamos en una guerra.
Porque si yo trato de decir no pasa nada, yo estoy bien, porque mucha gente hacemos eso. Tratamos de esquivar y no enfrentarnos a la situación que estamos viviendo. Pero si quieres sanar, si quieres ser libre, tienes que reconocer que eres un prisionero. Porque ¿cómo se le va a dar libertad a alguien que dice que ya está libre? Entonces, uno de los primeros puntos para sanar es reconocer nuestra necesidad. Y es importante ver que todo esto tiene un origen. Y este origen no tiene que ver contigo ni conmigo. Estamos en medio de una guerra cósmica, ¿sí? Y hay un padre que es el padre de la mentira. Y él se ha encargado de a lo largo de tu vida, desde antes que nacieras, es bien importante que reconozcamos esto, desde antes que tú nacieras, él trató de sembrar semillas de mentira en ti. ¿A cómo? A través de tus padres. Y ahorita cada vez está más, se ha descubierto más lo que es la epigenética, ¿no? O sea, cómo en nuestras células, en nuestro DNA, va allí implícito cómo eres, pero también todas esas heridas, esos rechazos, todas esas cosas que han cometido contra tus padres, contra tus abuelos, ahí va, es una herencia que nosotros tenemos. Y fíjate que el padre de las mentiras ha tratado por diferentes medios, y no importa cuál sea tu herida de raíz, poner en tu corazón una impronta, grabarte y decirte, tú no vales nada. ¿Qué tan valioso te sientes? ¿Qué tan valiosa te vives? ¿Y por qué él trata de que tú pienses que no vales nada? Porque él quiere que tú te sientas rechazado por Dios. Al final de cuentas es eso. Ahí se resume todo. Que tú creas que Dios no es un Dios para ti. Que es tan grave lo que has hecho. Que es tan grave lo que te han hecho. Que Dios no es para ti. Porque como él rechazó a Dios, como Satanás rechazó a Dios, quiere que todos rechacemos a nuestro Creador. Y en eso reside. Entonces, cuando él logra que tú te sientas rechazado, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a sentir sin esperanza? No vale la pena vivir. Y me gustaría que tú comentaras, que pensaras, ¿cuántas veces te has sentido sin esperanza? Que tu vida, que tu caso ya no tiene remedio. Que es tanto lo que te han hecho o tanto lo que tú has hecho a los demás, que Dios se olvidó de ti. Pero recuerda que eso es una mentira. Hay que grabar en nuestra mente. Cuando nosotros sacamos una mentira, tenemos que sustituirla por una verdad, ¿verdad? Porque si no, ese hueco que dejó, pues pueden venir más mentiras a llenarlo. Entonces, recuerda que Dios te amó desde antes que tú nacieras. No eres un accidente. Si nosotros comprendiéramos realmente cómo se da la concepción, o sea, cómo es que tú te fuiste fecundado, vas a ver que desde allí empezaron los milagros en tu vida. Y si hoy estás escuchando esta plática, es porque Dios tiene un plan para ti. Quiere que tengas libertad, que te grabes en tu mente que Él nunca te ha dejado de amar. No importa lo que hayas hecho. Nunca, nunca te ha dejado de amar, porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no está condicionado. Él te ama y te acepta. Y si tú has vivido la herida del rechazo, cuando tú encuentras a una persona que te acepta tal y como eres, se siente bonito, se siente rico de decir, alguien me acepta a pesar de mis errores. ¿Sí? Y es
lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos sanos para llevar sanidad a otras personas. Y es bonito cuando uno aprende a amar a Dios. Cuando aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a nuestros semejantes, y al amar a nuestros semejantes, crece nuestro amor por Dios, y es un círculo virtuoso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero como Satanás ha tratado de poner en tu mente esa mentira de que no vales, de que Dios no te ama, entonces cuando uno ha sufrido la herida del rechazo, ponemos muchas barreras, porque es lo que yo hice en mi vida. O sea, pones muchos candados en tu corazón para que nadie lo lastime más. Y vamos así, sin darnos cuenta, sin percatarnos que no dejamos que nos amen. ¿Por qué? Porque como fui lastimada, pues ¿quién me va a defender? Yo. Porque ni siquiera Dios lo puede hacer, porque me siento tan lejana de Dios, que el único que puede rescatarme soy yo. Y esas son mentiras que el enemigo ha puesto en tu mente. Pero lo bonito es que hay libertad. Y hoy puedes experimentar esa libertad. Y a medida que uno va entendiendo y comprendiendo esto, debemos recordar que en cada persona, y por eso es tan importante que cuando tú veas a alguien que quizás te está tratando mal, recuerda que detrás de esa agresión, detrás de ese desprecio, hay una historia que hace que esa persona se comporte de tal manera. Así como tú tienes una historia, cada uno de nosotros, de estas 283 personas que estamos conectadas en esta tarde, todos tenemos una historia que contar. Y a medida que yo he ido conociendo personas, las historias son las mismas. Lo que van cambiando son los rostros. Porque esa mentira de que no vales puede tener diferentes caras, pero la raíz es la misma. Entonces recuerda que cada persona, el enemigo de Dios trató de implantar esa mentira. Y esa mentira es que tú no vales nada. No vales nada. Entonces, imagínate que tú eres un hijo de Dios y te dicen no vales nada. Tu identidad está fragmentada porque no sabes quién eres en realidad. Si tú aprendes, ¿sí?, a ver realmente quién eres y haces a un lado esa mentira que te trataron de implantar desde antes que nacieras, vas a recobrar tu verdadera identidad, que es lo más maravilloso que uno puede hacer. Y fíjate que todo ese comportamiento de depresión, enojo, enfermedad, ya sea cáncer, diabetes, adicción a la comida, quererme yo ganar a los demás. Y muchas veces cuando yo por lo menos empecé a ir a terapia, era porque quería tratar un problema de depresión. Y te enfocas nada más en esa parte, pero no vamos a la raíz del problema, que es donde Dios nos quiere llevar. No que trates el cáncer, no que trates la depresión, la ansiedad, la adicción a la comida, la adicción al celular, el adulterio. Esos son síntomas de que algo está mal. Y si nosotros comparamos nuestra vida como un árbol, pues esas hojitas, ¿sí?, esos síntomas, ¿sí?, nos están indicando que las ramas están mal. Y las ramas son nuestros hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿A qué horas te duermes? ¿A qué horas te levantas? ¿Cómo es tu alimentación? Pero muchas veces nosotros nomás queremos componer esa ramita y no nos damos cuenta de que esa rama es alimentada por un tronco. Y ese tronco son nuestras necesidades. Y es ahí donde cuando tú no sabes quién eres,
no sabes cuáles son tus necesidades. Por ejemplo, un pajarito sabe que es un pajarito y busca comer, pues, semillitas, ¿sí? Una flor sabe que es una flor y nada más necesita agua. Pero ¿por qué a veces tú tienes esa necesidad de comer un pastel o un chocolate o de pasar horas en internet porque realmente tú lo sientes como una necesidad? ¿O por qué sientes la necesidad de engañar a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué sientes la necesidad de no ir a trabajar o de estar triste? Porque ese tronco tiene unas raíces y esas raíces son los que hay que componer con la ayuda de Dios. Entonces, si tú abonas esa tierra, ves esas raíces que te pueden estar dando ese fruto, ¿sí? Entonces podemos llegar a la solución. Entonces, aquí, cuando tú te das cuenta de este círculo, ¿sí? Que es, y esa raíz pueden ser esas creencias, esas improntas que nos pusieron desde que éramos niños. Porque cuando somos niños, son sembrados en nuestra mente muchos introyectos. ¿Qué es un introyecto? Es una mentira que pasa directamente por la mente de un niño. Si te dice, eres un tonto, eres un flojo, y te lo están diciendo las personas que más te aman. Pueden ser tus padres, las personas que te criaron, tus maestros de la escuela. El niñito no tiene ese filtro que tenemos los adultos y te dicen, eres un tonto, eres un inútil. El niño se lo cree. ¿Y cómo se va formando esa imagen? Pues de que es un inútil. ¿Y cómo va a actuar de adulto? Como un inútil. Si te dicen, no te amo, ¿cómo vas a ser de adulto? Pues vas a buscar relaciones donde no te amen, porque fue el sembrado que te hicieron de niño. Son esos introyectos que nos pusieron. Ahora de adulto, cuando alguien te dice, oye, tú no vales, tú puedes cuestionar y ver si eso es verdad o eso es mentira. Pero muchas veces nosotros, aunque ya tengamos 40, 50, 60 años, podríamos estar actuando como niños emocionalmente. Y fíjate, cuando tú tienes un desencuentro, cuando te enojas, cuando estás en ansiedad, generalmente estás actuando como un niño emocionalmente y no como una persona madura y adulta. Entonces el llamado es a llegar a la madurez emocional, a crecer y dejar de ser niños. Entonces, primero, ¿cómo se da este círculo? Pues tú piensas, ¿sí? Que estás solo, que nadie te entiende, ¿sí? Entonces, cuando en tu mente empiezas a cavilgar, nadie me quiere, estoy solo, pobrecito de mí, eso va a generar una emoción en ti, porque todo empieza con un pensamiento y el pensamiento se convierte en una emoción y en un sentimiento. Entonces tú piensas con sentimientos negativos y de temor. Y como a nadie nos gusta sentirnos de esa manera, pues buscamos un mecanismo de defensa, ¿sí? Algo que me haga sentir bien, algo que me distraiga de ese dolor que no valgo nada. Entonces, pues me como ese chocolate o estoy en esa relación prohibida o paso horas en el trabajo para no llegar a casa y sentirme solo o me enojo. Yo no sé cuál sea tu mecanismo de defensa. Y cuando tomamos ese mecanismo de defensas, pues por un momento me siento, pero la mujer más feliz del mundo, cuando me estoy comiendo ese pastel o ese chocolate. Pero después que pasa esa euforia, viene el pico. O sea, me decaigo y me siento mal y me siento culpable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues de nuevo voy con una actitud que me va a perjudicar. Y estamos en un círculo vicioso, dando vueltas y vueltas y cada vez hundiéndome más
y creyendo que no valgo. Y eso, por mis comportamientos que tengo, pues refuerza esa mentira que hay en mí. Y cuando uno está en esa situación, es donde el enemigo te dice, ya ves, no vales nada, no eres importante. Por eso es importante que tú identifiques cuáles son tus patrones de autoprotección, ¿sí? Que te están impidiendo confiar en Dios, ¿sí? Y tener relaciones sanas. Por ejemplo, un mecanismo de defensa que yo tenía cuando alguien se peleaba conmigo, pues yo me cerraba en mí misma y me iba y me aislaba de toda la humanidad. Ese era un patrón de defensa que yo tenía. Yo no sé cuál sea tu patrón de defensa. Cuando alguien te quiere lastimar, ¿tú agredes o te pones sumisa? Porque generalmente uno tiene a traspolar, ¿sí? Aquí en México es muy común la mujer sumisa, que no dice nada, que se calla todo cuando te están lastimando. Pero por otro lado, pues soy una mujer empoderada, que no me van a hacer nada y si me gritan, yo también les grito. Pero ninguno de los dos extremos es sano. Hay que aprender a ser asertivos, a decir las cosas sin lastimar al otro, sin agredir, ¿sí? Eso es la asertividad, decir sin lastimar. Y si ustedes quieren aprenderle a alguien a ser asertivo, estudien la vida de Jesús. Él decía las cosas por su nombre, pero sin lastimar a las personas. Y en la Biblia hay una historia muy bonita donde él vio la historia de una mujer, porque lo bonito es que Jesús te mira y cuando él te ve, ve eso que te ha lastimado, eso que te ha herido. Y cuando Jesús estaba allí en una ocasión en un pozo y él tenía sed, y al mediodía llegó una mujer, porque a esa hora nadie la iba a ver, porque ella tenía un pasado que no quería que nadie se enterara. Pero Jesús la vio y vio ese dolor que ella trató de ocultar a todos los demás. Y en el diálogo que mantuvo con ella, le dijo la verdad, que se había casado 5 veces y con la persona que ella estaba en esta ocasión no era su marido. La confrontó. Y si nos ponemos a estudiar la vida de esta persona, ¿cuál crees que ha sido el común denominador para que ella tuviera 5 esposos? Se casó una vez, otra vez, le fue mal, se murió el marido y se volvió a casar. ¿Qué es lo que se repite en esas 5 historias de una relación fallida? Yo ahorita estaba en la sexta. ¿Qué es lo que se repite ahí? ¿Cuál es el común denominador? El común denominador es la mujer. ¿Por qué escogía ese tipo de relaciones? ¿Por qué no podía estar sola? Era tanto su dolor que necesitaba la compañía de alguien. La Biblia no nos dice cómo eran esos esposos, pero es curioso, oye, cómo se muere, o sea, o los buscas enfermos, o son malos, los matan, o sea, podemos ahí usar la imaginación, pero lo importante es que ella se había casado 5 veces y los 5 matrimonios, pues habían fracasado. Es así también nosotros. El común denominador de nuestra historia no es eso lo que te están haciendo, eres tú. ¿Qué estoy haciendo yo para atraer a personas que me hagan daño? ¿Qué estoy haciendo yo para que siempre me corran del trabajo? O sea, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás y no asumir la responsabilidad personal. Para crecer hay que hacernos responsables y dejar de culpar a papá, a mamá, al maestro, al esposo de que me va mal. ¿Por qué eres enojona? Porque así era mi papá.
Ya eres un adulto. Responsabilízate de tu vida. Deja de ser un niño. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieres ir con ese pensamiento de pobrecito de mí? Vean cómo he sufrido. O también que tú puedes estar haciendo sufrir a los otros. Y es muy duro cuando uno hace sufrir al otro. Pero tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos para ver cómo está nuestra vida. ¿Dónde te encuentras parado hoy? ¿Sí? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, cuando tú ya identificas cuáles son esos patrones negativos de tu vida que causan tus patrones de autoprotección, ¿sí? Entonces, debido a esos patrones de autoprotección, tú buscas situaciones que al final tratan de verificar esa mentira que hay en tu vida. Entonces, recuerda que todos tenemos nuestros patrones de autoprotección que nos alejan de Dios. O sea, lo más triste es eso, que tus patrones de autoprotección te alejan de Dios. O sea, es cuando yo quiero tener el control y no le doy la oportunidad a Dios de que actúe en mi vida, porque yo sé cómo manejar mi vida. Y es muy duro esto, pero a veces uno puede estar jugando a que somos mini dioses. Yo tengo más poder de Dios, así que yo voy a solucionar esta cosa. ¿Cuántas veces tú no has dormido por una preocupación? Si Dios te dice, confía en mí, entonces, ¿por qué el estrés? ¿Por qué la ansiedad? Si Dios creó este mundo y sostiene el sol, las estrellas en su lugar, si le da de comer a los pajarillos, ¿quién te crees tú para tener el control? Pero es desde nuestros mecanismos de defensa donde nosotros aprendemos a alejarnos de Dios. Porque esas barreras que yo fui construyendo para que los demás no me lastimen, también están impidiendo que yo tenga una relación sana con Dios. Porque no hay salud espiritual si no hay salud emocional. Las dos van de la mano. Si tú quieres tener una espiritualidad sana, tienes que tener una emocionalidad sana, porque es con nuestra mente. Por eso Dios nos dice tanto en la Biblia, cuida tu corazón, que en la Biblia tu corazón es tu mente, cuida tus pensamientos, cuida tus emociones, porque con eso nos conectamos con Dios, con mi lóbulo frontal. Pero es tan interesante cuando nuestro cerebro está fragmentado por tantas heridas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Ya no pensamos, reaccionamos. Es la parte límbica la que toma el control de mi vida y yo nomás estoy reaccionando ante todo lo que me pasa en mi vida. Y no estoy pensando, no estoy meditando. Por eso tenemos que desarrollar ese pensamiento que me conecta con Dios, que mi lóbulo frontal estén grabados los mandamientos. ¿Para qué? Para que yo me pueda conectar con mi Creador. Entonces, con esas barreras que uno va teniendo, que nos están alejando de Dios, en vez de acercarnos a Dios. ¿Y por qué el enemigo quiere que te alejes de Dios? Porque el único que te puede consolar, el único que puede llenar todos tus vacíos es Dios. Y uno se aleja de Él creyendo y buscando solución en adicciones, en comidas, en placeres. Pero al final de cuentas, como te decía, eso es un placer momentáneo y al final te sientes peor. Y Dios te quiere dar consuelo, te quiere dar vida y esperanza. Y si todos somos heridos, porque todos tenemos una historia, todos necesitamos de un Salvador y su gracia que Él nos da cada día. Por eso Él dice, cada mañana, ¿qué? Son nuevas, ¿sí? Sus bendiciones
su gracia, su amor se renueva cada mañana. Pero ¿cuánto tiempo tú pasas en la mañana para estar conectada con tu Creador? O sales corriendo al trabajo porque hay muchas cosas que hacer, pero no le estamos dedicando tiempo a renovarnos, a cargar esa pila que nos va a ayudar a enfrentar todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día. Entonces recuerda, cada mañana renuévate, porque Dios, y para mí es maravilloso de cómo Dios me sorprende, porque y hoy lo comentaba con Bill Marie, que lo que estudié en la mañana era justo lo que yo necesitaba para este día. Y es tan bonito entrar en esa relación con Dios donde Él te habla a tu oído lo que necesitas escuchar. Pero tú lo tienes que vivir. O sea, yo te puedo contar lo maravilloso que es, pero si no te das la oportunidad de experimentarlo, no vas a saber de qué se trata. Y es disciplina que se necesita, es decisión. A veces quisiera quedarme otro ratito en la cama, pero tengo una cita que no quiero faltar. Y es hermoso, ¿sí? Cuando nosotros podemos ir a Dios. Y aquí nos están preguntando, ¿cómo se puede trabajar toda esta carga de mentiras que traemos? Es precisamente lo que ahorita vamos a hacer. ¿Cómo podemos aprender a soltar esas mentiras? Primero hay que reconocer que tenemos una carga, que ya no podemos con esta carga, que ya, o sea, estoy cansado, ya no puedo más. Y muchas veces, fíjate, cuando estamos en ese ciclo donde me porto mal y me siento y me hundo y me hundo y me hundo, hay una carga que muchos de nosotros estamos llevando y es la culpa, ¿sí? Porque tú puedes haber pedido perdón a Dios y decirle que te portaste mal, pero muchas veces la culpa no te deja experimentar esa libertad que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque tienes mentiras, tienes creencias falsas acerca de ti. Y es ahí donde el enemigo planta pensamientos negativos en tu corazón. Antes, fíjate, ahí es la danza de las mentiras. O sea, antes que hagas esa situación, plantó una mentira en ti. Cuando la estás cometiendo, está implementando otras mentiras y después te sigue atormentando, ¿sí? Y de esa manera, tú te estás lastimando a ti, estás lastimando a otros, ¿sí? Y es ahí donde uno se da cuenta que ya no podemos más. ¿Y cómo son estas mentiras? ¿Cuál es esa danza de engaño que se plantó en nuestras vidas? El primer punto es, él tiene una trampa para que alguien te lastime. Y generalmente, y es triste reconocerlo, que cuando alguien nos lastima es alguien muy cercano a nosotros. Porque no es lo mismo que alguien por la calle me diga, tú no vales, a que me lo diga alguien bien cercano. Generalmente, esas mentiras son implantadas por alguien muy cerquito a nosotros. Por eso es tan importante sanar, porque uno lastima a los otros sin darnos cuenta. Para mí fue muy impactante. La semana pasada yo estaba pasando una situación donde lastimé a alguien sin querer, desde mi herida del rechazo. Y cuando esta persona me dijo, ¿sabes qué? Me sentí muy mal por eso que tú hiciste. Fue ahí donde yo me di cuenta que esa herida del rechazo todavía está burbujeando. Ya no tanto como antes, pero hay rezagos, ¿no? Entonces, lastimo al otro porque me quiero proteger, porque quiero que él no me lastime, entonces yo primero te lastimo. Es algo curioso, pero eso hacemos. Y lo interesante fue de que yo lastimé a esa persona y él hizo un acto que lastimó a otras personas. Entonces, ¿ven cómo es la cadena?
lastimamos a alguien, esa persona que está lastimada lastima a otro, y es así como estamos en un mundo herido y lacerado. Porque vamos repitiendo esos patrones, porque uno aprende de lo que vio en casa. A mí, yo cuando he trabajado con mujeres y se quejan de que están en un matrimonio donde hay maltrato emocional, maltrato físico, y les pregunto, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? Pues mi mamá era una mujer maltratada. Entonces se va creando esa creencia de que te tienen que maltratar, porque es lo que vistes. Con eso creciste, con la indiferencia, el maltrato. ¿Y luego qué pasa? Una vez que ya te lastimaron, pues en tu mente vienen pensamientos negativos. Y entonces va el segundo paso. Se tiende una trampa para que tú mismo te lastimes. Y también se tiende una trampa para adormecer tu dolor por esos pensamientos negativos que se han puesto en tu corazón. Entonces, como me lastimaron, adormezco mi dolor viendo toda la noche Netflix. Adormezco mi dolor comiendo, me la paso mejor en el trabajo. Y viene el tercer paso, es donde se siente la trampa para que nosotros, y es ahí donde Satanás nos quiere robar, matar y destruir, para que perdamos la esperanza, ¿sí? Para que mi identidad sea borrada y esté grabado en mi mente y en mi corazón esa herida con la cual me lastimaron, ¿sí? Y es curioso cómo trabaja nuestra mente, porque yo digo que no valgo y busco relaciones que reafirmen esa mentira. Analiza tu vida y ve cómo ese patrón, uno, lo provoca. O sea, hago algo para que la otra persona se aleje y yo compruebe la mentira de que soy rechazada y que no me quiere. Y entonces, ya ven, si era verdad. Y nomás nos enfocamos en lo que hizo la otra persona, pero no me enfoco, y es ahí donde viene la responsabilidad de ver lo que yo hice para que aquella persona reaccionara así. Aunque cada uno es responsable de lo que hace, pero generalmente muchos no tenemos ese control emocional al cual somos llamados. Entonces somos personas lastimadas que están lastimando a otros. Y es ahí donde Satanás tiene éxito con esa danza del engaño. Cada vez que tú trates de protegerte con tu propia fuerza, con tu propia sabiduría, en vez de recurrir a Dios, estás reforzando ese engaño que Satanás implantó en ti, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? El diablo quiere que vivas con una identidad falsa, una identidad basada en cosas equivocadas, en eso que te han hecho o cosas malas que tú has hecho. Y fíjense cómo es el contraste. ¿Qué es lo que Jesús quiere para ti? Jesús quiere que recibas su identidad para ti. ¿Y en qué se basa la identidad que Jesús te quiere dar? Se basa en su perdón y en que Él sufrió y murió para darte tu verdadera identidad, para que tú puedas reconocer todo lo que él ha hecho por ti. Esa es tu verdadera identidad, que alguien te ama tanto, tanto, que dejó todo por amor a ti. Entonces, ¿cómo vas a decir que no vales? ¿Cómo te atreves a decir que no eres importante para Dios? Si estudiamos la vida de Jesús y vemos todo lo que Él padeció, no solamente en la cruz, sino desde antes de su nacimiento. O
sea, cuando una mujer está embarazada, toda esa emocionalidad que tiene lo transmite al bebé. Imagínate cómo se sentía María. Si ahorita una mujer que sin casarse tiene un hijo es señalado, imagínate en la época de Jesús, con todo ese estrés, esa angustia que él fue gestado. Luego señalado siempre, rechazado por sus hermanos. Nunca fue comprendido. ¿Acaso no se identificará con tu historia? Busca en qué parte de la historia de Jesús tú te puedes identificar con él. Porque a medida que nosotros podemos ir haciendo eso, es como podemos ir encontrando sanidad. Entonces, el proceso de sanidad y libertad incluye, primero, identificar las heridas que has recibido de otros o de ti mismo. Y es maravilloso porque yo, no lograba identificar cuáles son esas heridas. Pero cuando le pides a Dios con corazón sincero y dispuesto a atravesar por ese dolor, porque a veces reconocer la herida duele, pero lo bonito es que no estoy sola. Dios nos da su Santo Espíritu para consolarnos y llevarnos de la mano por ese camino. Entonces, pídele a Dios, como oró el salmista, muéstrame lo oculto de mi corazón. Eso que está guardado allí en el inconsciente, bien guardadito, porque me lastima mucho reconocerlo. Y Dios te va a mostrar en el debido momento y en el debido tiempo. Cuando tú estés preparado, Dios te lo va a mostrar. Entonces, una vez que tú identifiques esa mentira, fíjate, y aquí está la clave, identifícate con Jesús y la forma en que Él ha sufrido y la forma en que Él fue tentado a tener ese mismo pensamiento de que no vale, de que es engañado, de la crítica, ese pensamiento que está rondando en tu mente, todos esos pensamientos negativos que hemos tenido y en los cuales tú también eres tentado. Entonces, cuando tú te identificas con Jesús, entonces vas a lograr identificar y ver que hay un común denominador en todas tus relaciones y en los patrones en tus relaciones. ¿Y quién es ese común denominador? Eres tú. Pero recuerda que Jesús te quiere dar su identidad para que ese patrón sea roto. Entonces Jesús te da su identidad para que seas como Él. Que ya no seas todas esas mentiras que te implementaron en tu mente. Y eso es de que Jesús no solo vino a morir por tus pecados, sino vino también para darte una nueva identidad, para que todas esas mentiras, todos esos engaños que fueron implementados en ti desde antes de nacer, te dice, déjalos a un lado y toma mi manto de justicia. Te voy a cubrir, te voy a arropar con mi amor. Pero tienes que estar dispuesto a dejar tu dolor. Y muchas veces yo he visto, mi padre es médico y desde niña yo he visto, crecí viendo a personas enfermas. Y he visto que muchas personas no quieren sanar. Quieren estar ahí con la enfermedad, porque eso también trae una ganancia secundaria. Y yo te pregunto a ti, así como Jesús le preguntó hace muchos años a alguien, ¿quieres ser sano? ¿Cuál sería tu respuesta? Si realmente quieres ser sano, ve al médico de médicos, que él tiene la solución para ti. Pero para eso hay que ser humildes y dejar a un lado esas mentiras que han estado por mucho tiempo en nuestros corazones. Y bueno, yo creo que el tiempo se me está acabando, así que me voy a ir más rápido, ya no les voy a poner los ejemplos. Pero aquí es que una vez tú logres apropiarte y ver tus patrones de autoprotección, que en realidad son patrones de autosabotaje, ¿para qué?
para no alcanzar esa plenitud que Dios quiere que tú alcances, porque tú fuiste creado de esa combinación de mamá y papá. No importa cómo ellos hayan sido, pero esa combinación única que te formó a ti tiene un propósito, una misión para la cual tú fuiste creado y pensado desde antes de la creación del mundo. Y el enemigo trata de aplastarte. ¿Para qué? Trata de que te autosabotees para que no cumplas esa misión para la cual fuiste creado. Y lo bonito es de que a medida que tú te miras en el espejo, cuando yo me veo en el espejo, veo que aquí tengo una arruguita, una manchita. ¿Y cuál es el espejo en el cual nosotros nos tenemos que mirar? En la ley de amor. Esa ley que me da libertad. Cuando estás dispuesto a mirar la viga que está en tu ojo, cuando dejas de criticar al otro y te volteas a ver dónde estoy yo. Porque muchas veces nosotros desarrollamos cierto tipo de relaciones que son las relaciones codependientes, donde trato de rescatar al otro porque está pues peor que yo, o sea, sufrió más que yo. Entonces, yo me enfoco en rescatar a la otra persona para no mirar cómo estoy, porque voltearme a ver es muy doloroso. Pero hay que soltar. Y es tiempo de que te vuelvas la mirada a ti. Entonces, hay que aprender a mirarnos como Dios nos ve. Y recuerda que todas esas decisiones y acciones que están motivadas en la autoprotección, ¿sí? Pues están tratando de evitar el dolor. Y te quiero leer algo que dice un libro que dice, todos tenemos patrones en nuestras vidas, patrones desarrollados a medida de una forma de evitar el dolor que hemos experimentado en nuestras vidas. Y eso incluye patrones generacionales. Y muchos de nuestros patrones son patrones de autoprotección, nuestra forma de sobrevivir en este mundo con nuestra propia fuerza, solos, en vez de depender de Dios y de nuestro compromiso de qué, de nunca más ser lastimados, nunca más estar solos, nunca más experimentar vergüenza y humillación y nunca más experimentar esa impotencia que a veces nosotros tenemos. Entonces, quisiera que tú pudieras hoy, mañana, en esta semana, orar a Dios. Y te dejo un modelo de oración y tú hazla con tus propias palabras, con tu propia historia. Y dile, querido Dios, gracias por revelarme todas las formas en que no he aprendido a confiar en ti, para recibir el espíritu de entrega de Jesús a ti, con su fe, esperanza y amor, en medio de sus tentaciones y pruebas. Y gracias por revelarme todas las formas en que he aprendido a confiar en mi propia fuerza, mis propios patrones de autoprotección para tratar de evitar más dolor en mi vida, para nunca más ser herido, rechazado, traicionado, abandonado. Tratar de tener el control para crear un sentido de seguridad en mi vida, para nunca más volver a sentirme impotente. Tratar de buscar o ganar el amor, aceptación, sentido de pertenencia o importancia que quiero. Intentar mostrar al mundo lo que creo que no quieren ver. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oras de esta forma, Dios te puede dar sanidad. Recuerda que tú no puedes pagar por tus pecados, ¿sí? Lo que sí puedes hacer es identificarte con la lucha de Cristo para rendir su voluntad a la de su Padre. Cuando tienes miedo o cuando no estás dispuesto a enfrentar el pecado y la vergüenza. Lo que sí puedes hacer es ver tu necesidad de piedad, aceptándola humildemente y regocijándote en ella. Lo que sí puedes hacer es entrar en la muerte de Jesús, en que Él sufrió y murió por ti, tomando todo tu pecado, toda tu culpa, toda tu vergüenza,
el juicio y la condenación para que tú ya no lo hagas. Y puedes buscar en la Biblia esos versículos y poner tu nombre y apropiarte de la palabra, porque esa palabra que creó el mundo hace tiempo puede volver a crearte a ti y hacerte una nueva criatura. Entonces, ¿cómo voy a sanar? Estudiando la vida de Jesús, identificándome con la vida de Jesús. Los patrones nos dicen algunas verdades sobre nuestra historia. Las personas mienten, pero tus actos no. Y así como a esa mujer Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, hoy Dios te quiere decir una verdad a ti. ¿Estás dispuesta? ¿Dispuesto? Y entonces esa danza del engaño que hemos vivido por tanto tiempo se puede romper, se puede deshacer con la ayuda de Dios. Entonces, mientras nosotros nos identificamos con la verdad y esos patrones que hemos repetido a lo largo de nuestra vida, ¿qué va a pasar? Podemos prepararnos para recibir la gracia de Dios y vernos a través de sus ojos, vernos a través del perdón de Jesús, con la identidad que Él tiene para ti, en lugar de vivir en esa identidad que Satanás ha tratado de implementar en ti y está basada en mensajes negativos que pone en tu corazón y que ha hecho a lo largo de tu vida. Sí, recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y es ahí donde está nuestra victoria. Por el poder y la victoria de Jesús, que Él fue tentado a engañar, a pensar mal, ¿sí? Él abraza todo tu pecado, toda tu culpa, toda tu vergüenza, todo tu remordimiento, toda tu autocondenación y te da vida y te dice, te perdono y te libero. Porque Jesús se hizo pecado por ti. ¿Para qué? Para que tú seas hecho justicia de Dios. ¿No es maravilloso esto? Entonces, nomás rapidito, antes de terminar, hay que entender y aplicar la oración donde yo le pido a Jesús que me muestre, ¿sí? Y también que me muestre dónde puedo identificarme con Él, ¿sí? Y entonces hay que aplicar y vivir y recibir ese perdón que Jesús me da. Entonces puedo encontrar esa verdadera libertad como la encontró esa mujer en el pozo, que fue tanto su gozo, tanto su amor, que no se pudo quedar callada. Y fue y contó a los demás, ¿sí? ¿Para qué? Para que experimentaran esa libertad. Entonces, por eso a mí me fascina esto que están haciendo. ¿Por qué? Porque podemos saber 280 personas llevando libertad a otras, pero únicamente tú puedes llevar libertad a otros cuando tú eres realmente libre. Porque si no, también llevamos más heridas. Entonces, permite que Jesús te libere hoy y pueda ser un instrumento en sus manos. No importa lo que pasó el día de ayer. Hoy tienes un nuevo mañana. Hoy puedes escribir de nuevo tu historia y aprender a vivir como Dios quiere que vivas. Y te dejo con este pensamiento. Oh Señor, alúmbranos con tu luz y revélanos nuestro fuero interno. Libéranos de las cadenas que nos atan a la inmadurez y a la infantilidad. Prepara nuestros corazones para la sanidad y la plenitud en tu espíritu. Esa es mi oración para ti en esta noche. Que Dios prepare nuestros corazones para recibir nuestra verdadera identidad y nuestra libertad en Él. Dios te bendiga.